El cristianismo, una fe que ha resistido la prueba del tiempo durante más de 2 milenios, enfrenta hoy un panorama de creciente hostilidad. En diversas partes del mundo, incluyendo América, los cristianos sienten la presión de una sociedad que se vuelve cada vez más secular e intolerante hacia sus creencias. ¿Viste el ataque que sufrió el candidato presidencial Donald Trump? Este contexto plantea una cuestión crucial. Nos estamos acercando a un tiempo en que los cristianos serán silenciados. La respuesta a esta pregunta puede estar en un análisis cuidadoso de los eventos actuales a la luz de las profecías bíblicas. Es vital comprender los desafíos que el cristianismo enfrenta hoy para prepararse espiritualmente para lo que está por venir. Pero antes de descubrir esta realidad, que está muy cerca de nuestras vidas, comparte este video con las personas que amas. Comparte este video con las personas que amas. Facebook y WhatsApp y Telegram. Comparte el Evangelio con amor y humildad, reflejando el amor de Cristo en todo lo que hagas. Si te gusta este tipo de contenido, comenta "Quiero más" abajo. Así sabré que debo seguir creando y subiendo nuevos videos. La persecución a los cristianos no es un fenómeno nuevo. Desde los primeros días de la Iglesia, los seguidores de Cristo han enfrentado oposición. Sin embargo, la intensidad y la naturaleza de esta persecución han evolucionado con el tiempo. Actualmente, la persecución puede tomar formas sutiles, como la marginación social y la censura cultural, o formas más directas y violentas. Comprender estas dinámicas es esencial para fortalecer la fe y la resiliencia de los creyentes frente a la adversidad. A lo largo de este video, exploraremos cómo se manifiestan estas amenazas y qué podemos hacer para enfrentarlas. Las presiones externas. Los cristianos también enfrentan desafíos internos, como la tentación de comprometer sus valores para conformarse a las normas sociales. La Biblia nos advierte sobre los peligros de conformarse a este mundo y la necesidad de renovar nuestras mentes y fortalecer nuestra fe. Este video servirá como un llamado a la vigilancia espiritual, alentando a los creyentes a permanecer firmes en sus convicciones, independientemente de las circunstancias. Es un recordatorio de que la verdadera fe no solo se cree, sino que se vive diariamente. Es importante reconocer que la persecución, aunque dolorosa, también puede ser una oportunidad de crecimiento espiritual. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de cómo la fe se fortalece en tiempos de prueba. Los cristianos son llamados a ver la persecución no solo como un desafío, sino como una oportunidad para testificar sobre la fidelidad de Dios y el poder transformador del Evangelio. Este video pretende inspirar a los creyentes a ver las adversidades como una oportunidad para profundizar su relación con Dios y testificar su obra en sus vidas. Este video busca ofrecer esperanza y aliento. A pesar de las crecientes amenazas, la promesa de Jesucristo es clara. Él regresará para rescatar a su pueblo. La fidelidad de Dios a sus fieles nunca falla, y esta certeza debe ser la ancla de nuestra fe. A lo largo de los próximos segmentos, exploraremos las promesas bíblicas que garantizan la victoria final sobre todas las fuerzas del mal, reafirmando que, en Cristo, somos más que vencedores. La Biblia es una fuente rica de sabiduría y orientación sobre la persecución que enfrentan los cristianos. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento encontramos numerosos ejemplos de siervos de Dios que enfrentaron adversidades por su fe. Uno de estos ejemplos es el profeta Daniel, quien fue lanzado al foso de los leones por negarse a adorar al rey de Babilonia. Su historia es un testimonio poderoso de cómo la fe y la fidelidad a Dios pueden sostener a los creyentes en tiempos de gran prueba. En el Nuevo Testamento, Jesucristo advirtió a sus discípulos sobre la persecución que enfrentarían.
En Mateo 5, 10, 12, Jesús dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Estas palabras no solo prevén la persecución, sino que también prometen una recompensa eterna para aquellos que permanecen firmes en la fe. Además de las advertencias de Jesús, el apóstol Pablo también escribió extensamente sobre la persecución. En 2 Timoteo 3:12 afirma: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo no solo advirtió sobre la persecución, sino que también ofreció aliento y ejemplos de resiliencia. Sus cartas están llenas de relatos de sus propias experiencias de persecución y de cómo encontró fuerza en Cristo para perseverar. El libro del Apocalipsis proporciona una visión profética de las pruebas futuras que enfrentarán los cristianos. En Apocalipsis 13:7 se dice que se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. Este pasaje indica que la persecución será una característica del tiempo del fin, pero también afirma que los santos, a pesar de ser vencidos temporalmente, tienen la garantía de la victoria final en Cristo. Esta perspectiva bíblica es crucial para ayudar a los creyentes a mantener la esperanza y la fe en tiempos de tribulación. En resumen, la Biblia nos prepara para la realidad de la persecución, ofreciendo ejemplos, advertencias y promesas. Este video explorará estos pasajes y otros, destacando la importancia de permanecer fiel a Dios, independientemente de las circunstancias. Al comprender la perspectiva bíblica sobre la persecución, los cristianos pueden encontrar aliento y fuerza para enfrentar los desafíos actuales y futuros con confianza y fe. Recientemente ha habido crecientes discusiones sobre la presencia del espíritu del anticristo en América. Este concepto, profundamente arraigado en las profecías bíblicas, sugiere que fuerzas malignas están operando para preparar el camino para el anticristo. Muchos cristianos creen que estamos viviendo en tiempos de creciente oposición a Dios y a la moralidad bíblica, señales claras de la influencia del anticristo. La identificación de estos signos es esencial para que los creyentes puedan estar vigilantes y preparados. La Biblia nos dice que el espíritu del anticristo ya está operando en el mundo. En 1 Juan 4:3 leemos: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este pasaje indica que el espíritu del anticristo está activo, tratando de desviar a las personas de la verdad y establecer un sistema contrario a las enseñanzas de Cristo. En América, esto puede observarse en la creciente aceptación de ideologías que se oponen directamente a los valores cristianos. La secularización de la sociedad americana es uno de los principales indicadores de la influencia del espíritu del anticristo. La eliminación de la oración y la lectura de la Biblia de las escuelas públicas, la promoción de valores que contravienen las enseñanzas bíblicas y la marginación de los cristianos en los espacios públicos son ejemplos claros de esta tendencia. Estos desarrollos reflejan una cultura que se aleja de Dios y abraza valores que son contrarios a la fe cristiana. El aumento de la persecución legal y social a los cristianos en América es otro signo preocupante. Demandas judiciales contra empresas cristianas por negarse a violar sus convicciones religiosas, ataques a iglesias y figuras religiosas, y la presión para conformarse a normas sociales antibíblicas son ejemplos de esta persecución. Estas acciones no solo son ataques a la libertad religiosa,
sino que también indican la creciente hostilidad contra los principios cristianos. Es importante recordar que, a pesar de estas amenazas, Dios es fiel y está en control. La Biblia nos asegura que, a pesar de las pruebas, los cristianos pueden encontrar fuerza y protección en Dios. En 2 Tesalonicenses 2:8 leemos sobre la derrota final del anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Esta promesa nos da esperanza y confianza de que al final el bien triunfará sobre el mal. En medio de tiempos de adversidad y persecución, la fidelidad de Dios permanece como un ancla firme para los cristianos. La Biblia está llena de promesas que aseguran que Dios nunca abandonará a sus hijos, incluso en las circunstancias más difíciles. En Deuteronomio 31:6, Dios promete: «Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará». Esta promesa es una fuente de aliento y fuerza para todos los creyentes. La fidelidad de Dios se demuestra de muchas maneras en la vida de los creyentes. Un ejemplo es la provisión divina en tiempos de necesidad. En Filipenses 4:19, Pablo escribe: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta promesa asegura que Dios está atento a nuestras necesidades y proveerá según su voluntad y sabiduría. Esta provisión puede ser material, espiritual o emocional, pero siempre es suficiente para sostenernos. Otra manifestación de la fidelidad de Dios es su protección. En Salmos 91:4 leemos: «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad». Esta imagen de protección es un recordatorio poderoso de que incluso cuando enfrentamos peligro, estamos bajo el cuidado vigilante de Dios. Su protección no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que Él nos guiará y nos sostendrá en medio de ellas. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. La presencia constante de Dios es una prueba de su fidelidad. En Mateo 28:20, Jesús promete: «He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Esta promesa asegura que Jesús está siempre presente con nosotros, independientemente de las circunstancias. Su presencia trae consuelo, paz y valor para enfrentar cualquier desafío. Saber que no estamos solos es una fuente de gran aliento para los creyentes. La fidelidad de Dios se manifiesta en sus promesas de victoria final. En Romanos 8:37-39, Pablo declara: «Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro».
Esta certeza de victoria y amor eterno nos da la confianza de que en Cristo somos inquebrantables. Una de las mayores esperanzas para los cristianos es la promesa del regreso de Jesucristo. Esta promesa es un tema central en la Biblia y ha sido una fuente de aliento y perseverancia para los creyentes a lo largo de los siglos. En Juan 14:3, Jesús dice: «Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta promesa asegura que Jesús volverá para buscar a su pueblo y llevarlo a la eternidad con él. La segunda venida de Cristo es descrita en varios pasajes bíblicos como un evento glorioso y triunfante. En Mateo 24:30 leemos: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria». Esta descripción enfatiza la majestad y la autoridad de Cristo en su regreso, trayendo esperanza y expectativa para los creyentes. Además de ser un evento glorioso, la segunda venida de Cristo también traerá justicia. En Apocalipsis 19:11-16, Jesús es retratado como un guerrero justo, viniendo para juzgar y guerrear con justicia. Es descrito montando un caballo blanco, con ojos como llama de fuego y muchos diademas en su cabeza. Esta imagen poderosa recuerda a los creyentes que al final la justicia prevalecerá y todo mal será derrotado. La certeza de que Cristo traerá justicia final es una fuente de gran consuelo y aliento. La promesa del retorno de Jesús también llama a los creyentes a la vigilancia y preparación. En Mateo 24:42, Jesús advierte: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Este llamado a la vigilancia es un recordatorio de que debemos vivir cada día con la expectativa de que Jesús puede regresar en cualquier momento. Esto nos motiva a mantener nuestras vidas en orden, buscando vivir en santidad y obediencia a Dios. La promesa del retorno de Cristo es una garantía de redención y restauración. En Apocalipsis 21:4 leemos: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esta visión de un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más sufrimiento es una esperanza poderosa para los creyentes. Nos recuerda que, independientemente de las dificultades que enfrentamos ahora, un futuro glorioso y perfecto nos espera en Cristo. La persecución a los cristianos es uno de los signos más claros de los tiempos finales, según profetizado en la Biblia. En Mateo 24:9, Jesús advirtió: «Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre». Esta profecía destaca que la persecución no estará limitada a una región específica, sino que será global, afectando a los cristianos en todas las naciones. Estos eventos son indicadores del cumplimiento de las Escrituras y de la proximidad del retorno de Cristo. La persecución puede manifestarse de varias formas, desde la marginación social y discriminación en el lugar de trabajo hasta la violencia física y la muerte. En muchos países, los cristianos enfrentan leyes que restringen su libertad de culto y expresión. La intolerancia religiosa está en ascenso y los cristianos son frecuentemente blancos de ataques simplemente por su fe. Estas persecuciones sirven como un recordatorio constante de la batalla espiritual en curso y de la necesidad de estar preparados y vigilantes. Las persecuciones físicas, también hay una guerra ideológica en curso. Los valores cristianos están siendo constantemente desafiados por una sociedad que se vuelve cada vez más secular y relativista. Cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la libertad religiosa
son campos de batalla donde los cristianos son llamados a defender sus creencias. Los medios de comunicación, la educación e incluso algunas legislaciones reflejan una hostilidad creciente hacia los principios bíblicos, lo que intensifica la sensación de que el cristianismo está bajo ataque. Organizaciones como Puertas Abiertas, Open Doors, y la voz de los mártires, Voice of the Martyrs, han sido fundamentales en documentar y denunciar la persecución cristiana alrededor del mundo. Estos relatos proporcionan una visión detallada de las dificultades enfrentadas por los cristianos y destacan la gravedad de la situación. La concientización sobre estas realidades es crucial para movilizar apoyo y oración por aquellos que sufren por su fe. El trabajo de estas organizaciones es un testimonio del compromiso cristiano con la justicia y la solidaridad. En medio de estas persecuciones, la respuesta de los cristianos debe ser mantener la fe y la esperanza. La Biblia nos anima a perseverar en tiempos de tribulación, confiando en que Dios está en control y que al final Él recompensará a aquellos que permanezcan fieles. En Romanos 5:3-5, Pablo escribe: "Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado". Este pasaje nos recuerda que, a pesar de las dificultades, hay un propósito divino en cada prueba. Las organizaciones Puertas Abiertas, Open Doors, y la voz de los mártires, Voice of the Martyrs, han sido pilares en la documentación y apoyo a los cristianos perseguidos alrededor del mundo. Fundada por el hermano Andrés, también conocido como el contrabandista de Dios, Puertas Abiertas trabaja incansablemente para proporcionar Biblias, capacitación y apoyo a cristianos en países donde la fe cristiana es ilegal o está restringida. Los relatos que comparten son un recordatorio poderoso de las dificultades enfrentadas por nuestros hermanos y hermanas en la fe. La voz de los mártires, fundada por Richard Wurmbrand, un pastor que fue torturado por su fe en la Rumanía comunista, también desempeña un papel crucial en traer a la luz las historias de aquellos que sufren por Cristo. La organización ofrece asistencia práctica, como ayuda médica, apoyo financiero y rehabilitación para víctimas de persecución. Sus publicaciones e informes son una ventana a la dura realidad enfrentada por muchos cristianos alrededor del mundo. Los testimonios recopilados por estas organizaciones son historias de coraje, fe y resiliencia. Incluyen relatos de cristianos que han sido encarcelados, torturados e incluso asesinados por negarse a renunciar a su fe. Estos testimonios no son solo relatos de sufrimiento, sino también de victoria espiritual. Nos muestran que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz de Cristo puede brillar intensamente. La fuerza y la fe de estos cristianos perseguidos son una inspiración para todos nosotros. Además de documentar la persecución, estas organizaciones también se dedican a movilizar a la Iglesia global para orar y actuar en favor de los cristianos perseguidos. A través de campañas de oración, eventos y programas de concientización, llaman la atención sobre la necesidad urgente de apoyo espiritual y práctico. La oración es un arma poderosa en la lucha contra la opresión, y la solidaridad global fortalece a aquellos que están en la línea de frente de la persecución. El trabajo de Puertas Abiertas y la voz de los mártires nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio compromiso con la fe. Nos recuerdan que la libertad religiosa que muchos de nosotros disfrutamos no debe darse por sentada. Debemos usar nuestra libertad para apoyar a aquellos que no la tienen, ser voces para los que no pueden hablar y ser activos en nuestras oraciones y acciones.
La persecución puede ser una realidad distante para muchos, pero la responsabilidad de apoyar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo es una llamada urgente y clara para todos nosotros. La Biblia profetiza la venida del Anticristo, un líder que se opondrá directamente a Dios y establecerá un régimen de opresión y engaño. Según el Tesalonicenses 2, 3, 4, Pablo escribe: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Este pasaje alerta a los creyentes sobre la necesidad de estar atentos y preparados para este evento. La preparación para la aparición del Anticristo implica una comprensión profunda de las Escrituras y un compromiso firme con la fe cristiana. Los creyentes son llamados a estudiar y meditar en la palabra de Dios, buscando discernimiento y sabiduría para reconocer los signos de los tiempos. La Biblia nos proporciona instrucciones claras sobre cómo vivir en santidad y obediencia, resistiendo las tentaciones y engaños del mundo. Este conocimiento bíblico es esencial para fortalecer nuestra fe y prepararnos para los desafíos que vendrán. Del estudio de las Escrituras, la oración es una herramienta vital en la preparación para la aparición del Anticristo. En Efesios 6:18, Pablo exhorta: «Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos». La oración nos mantiene conectados con Dios, fortalece nuestro espíritu y nos da el coraje necesario para enfrentar la adversidad. Es nuestra línea directa con el Padre, a través de la cual podemos buscar orientación, consuelo y fuerza. La preparación también implica la construcción de una comunidad de fe fuerte y solidaria. En Hebreos 10, 24, 25, somos incentivados a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La comunión con otros creyentes nos ofrece apoyo, ánimo y responsabilidad. Juntos podemos fortalecer nuestra fe y prepararnos para los tiempos difíciles. La preparación para la aparición del Anticristo también implica la disposición a sufrir por Cristo. En Filipenses 1:29, Pablo afirma: «Porque a vosotros os es concedido, por amor de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él». Este llamado al sufrimiento es un recordatorio de que la vida cristiana puede implicar sacrificios, pero también es una oportunidad para testificar sobre la fidelidad y el poder de Dios. Estar preparados para el Anticristo significa estar dispuestos a enfrentar cualquier adversidad con la certeza de que Dios está con nosotros y que al final la victoria es nuestra en Cristo. La guerra espiritual es una realidad constante en la vida de los cristianos. La Biblia describe esta batalla como una lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Esta lucha se libra en el reino espiritual, donde las fuerzas del bien y del mal están en constante conflicto. Los cristianos son llamados a armarse espiritualmente y a luchar con las armas que Dios ha provisto. Una de las principales armas en la guerra espiritual es la oración. En Efesios 6:18, Pablo instruye a los creyentes a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es nuestra comunicación directa con Dios, a través de la cual podemos buscar su intervención, protección y poder.
fortalece nuestro espíritu y nos ayuda a mantenernos firmes en medio de la batalla. Otra arma crucial es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 leemos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es nuestra fuente de verdad y sabiduría, ofreciendo orientación y discernimiento para enfrentar las mentiras y engaños del enemigo. Estudiar y meditar en la palabra de Dios es esencial para nuestra preparación espiritual. La fe es otro elemento vital en la guerra espiritual. En Efesios 6:16, Pablo habla del escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe en Dios y en sus promesas nos protege de los ataques del enemigo y nos da el coraje para perseverar. Es nuestra confianza en Dios lo que nos permite enfrentar cualquier adversidad con la certeza de que Él está en control y que al final la victoria es nuestra. Además de estas armas, la armadura de Dios descrita en Efesios 6 es esencial para nuestra protección espiritual. Pablo nos exhorta a vestirnos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Esta armadura incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la prontitud del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Cada pieza de la armadura es crucial para nuestra defensa y capacidad de luchar contra las fuerzas del mal. La marca de la bestia es uno de los conceptos más discutidos y temidos en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 13:16-17 leemos: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este pasaje sugiere que se impondrá un sistema global de control económico, exigiendo que todos reciban la marca para participar en la sociedad. La especulación sobre la naturaleza de la marca de la bestia ha sido vasta y variada. Algunos creen que podría ser un chip implantado bajo la piel, mientras que otros sugieren que podría ser un código de barras o un sistema digital de identificación. Independientemente de la forma que tome, lo que está claro es que la marca representará una alianza con el anticristo y una renuncia a Dios. Aquellos que acepten la marca estarán declarando su lealtad al sistema del anticristo, mientras que los que la rechacen enfrentarán severas consecuencias. La implementación de un sistema tan abarcador y coercitivo puede parecer distante, pero los avances tecnológicos y las tendencias globales indican que tal escenario es cada vez más posible. La creciente dependencia de tecnologías digitales, la centralización de sistemas económicos y la vigilancia estatal son señales de que el camino para la marca de la bestia está siendo pavimentado. Estos cambios deben alertar a los cristianos sobre la necesidad de estar vigilantes y preparados. Rechazar la marca de la bestia requerirá gran fe y coraje. En Apocalipsis 14, 9, 10, leemos sobre las consecuencias de aceptar la marca, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Esta advertencia severa subraya la importancia de permanecer fiel a Dios, incluso ante grandes presiones. La decisión de aceptar o rechazar la marca de la bestia será una prueba final de lealtad para muchos cristianos. En medio de la presión para conformarse, los creyentes deben recordar las promesas de Dios y confiar en su provisión y protección. La historia está llena de ejemplos de santos que se negaron a comprometer su fe
incluso a costa de sus vidas. Este video sirve como un llamado a la preparación espiritual, alentando a los creyentes a fortalecer su fe y a permanecer firmes contra cualquier intento de apartarlos de Dios. A medida que nos acercamos a los últimos tiempos, los cristianos enfrentarán presiones cada vez mayores para conformarse al sistema del anticristo. Estas presiones no serán solo externas, sino también internas, llevando a los creyentes a cuestionar sus convicciones y la fortaleza de su fe. En Lucas 21, 12, 13, Jesús advirtió a sus discípulos: «Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y llevando ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio». Este aviso destaca que la persecución y las pruebas servirán como una oportunidad para dar testimonio. Una de las mayores presiones que los cristianos enfrentarán será la necesidad de sustento básico, como alimentación, vivienda y atención médica. El sistema del anticristo hará que estos recursos sean inaccesibles para aquellos que rechacen la marca de la bestia. La perspectiva de no poder alimentar a sus familias o cuidar de sus necesidades básicas pondrá a los cristianos ante dilemas morales y espirituales profundos. La decisión de permanecer fiel a Dios, incluso ante tales dificultades, requerirá una fe inquebrantable y una confianza absoluta en la provisión divina. Habrá presiones sociales y culturales para conformarse. La sociedad, bajo el dominio del anticristo, promoverá valores e ideologías que son contrarios a las enseñanzas bíblicas. Los cristianos serán marginados, ridiculizados y posiblemente criminalizados por sus creencias. Esta hostilidad social probará la resistencia de los creyentes y su disposición para defender la verdad, incluso cuando esto signifique enfrentar ostracismo y persecución. La tentación de comprometer la fe para evitar el sufrimiento será un dilema constante. En 1 Corintios 10:13, Pablo escribe: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». Esta promesa nos asegura que Dios siempre proveerá una salida para las tentaciones y desafíos que enfrentamos. Confiar en su fidelidad es crucial para superar estas pruebas. En medio de estas presiones, es vital que los cristianos mantengan una perspectiva eterna. Las dificultades y sufrimientos de este mundo son temporales, mientras que las recompensas de Dios son eternas. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo alienta: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Esta visión eterna nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que nuestra recompensa está segura en Cristo. El régimen del anticristo se caracterizará por un sistema de control totalitario que exigirá lealtad absoluta de todos los ciudadanos. Este sistema será impuesto a través de la marca de la bestia, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. En Apocalipsis 13, 16, 17 leemos: «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre». Esta descripción destaca la amplitud y la opresión del sistema del anticristo. La implementación de este sistema exigirá una conformidad forzada, donde aquellos que rechacen la marca enfrentarán severas consecuencias.
La elección de rechazar la marca no será solo una decisión personal, sino una declaración pública de fe. Aquellos que opten por no participar en el sistema del anticristo serán vistos como disidentes y enemigos del Estado, sujetos a persecución y exclusión. Este escenario crea un ambiente de miedo e intimidación, diseñado para coaccionar la lealtad. La propaganda y el engaño serán herramientas esenciales del anticristo para asegurar la conformidad. En 2 Tesalonicenses 2, 9, 10, Pablo escribe: «Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos». Estos signos y prodigios engañosos convencerán a muchos de seguir al anticristo, creyendo que él tiene soluciones para los problemas del mundo. La verdad será distorsionada y aquellos que resistan serán pintados como villanos. Además de la propaganda, habrá una presión económica abrumadora. Sin la marca de la bestia, las personas no podrán participar en la economía global. Esto significa que las necesidades básicas como comida, agua, refugio y atención médica estarán fuera del alcance de aquellos que se nieguen a conformarse. Este sistema económico será una herramienta poderosa para forzar la lealtad y someter a las personas al control del anticristo. Ante esta lealtad forzada, los cristianos deben recordar las promesas de Dios y confiar en su provisión. En Mateo 6, 31-33, Jesús nos recuerda: «No os angustiéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». La fe en Dios nos capacita para resistir la conformidad forzada y confiar en que Él suplirá todas nuestras necesidades. Jesús enseñó sobre la naturaleza desafiante del camino hacia la vida eterna en Mateo 7, 13, 14. «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan». Este pasaje subraya la realidad de que seguir a Cristo a menudo significa elegir un camino difícil e impopular. La puerta estrecha representa la dedicación, la disciplina y la fidelidad necesarias para vivir una vida conforme a las enseñanzas de Jesús. El camino angosto exige una renuncia constante a las tentaciones y presiones del mundo. En Romanos 12:2, Pablo exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Este llamado a la no conformidad es un desafío directo a la cultura y a los valores prevalecientes. Exige una transformación interior que solo puede lograrse a través del Espíritu Santo y de la aplicación diaria de la palabra de Dios en nuestras vidas. Vivir de acuerdo con el camino angosto también significa enfrentar oposición y a menudo persecución. En 2 Timoteo 3:12, Pablo afirma: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Este versículo nos recuerda que la fidelidad a Cristo a menudo atraerá hostilidad. Sin embargo, esa persecución es una oportunidad para demostrar nuestra fe y compromiso con Dios. La perseverancia frente a la adversidad es un testimonio poderoso para el mundo y un reflejo de la gracia sustentadora de Dios. La elección del camino angosto es, en última instancia, una cuestión de prioridades. En Mateo 6:33, Jesús nos instruye:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Poner el reino de Dios en primer lugar significa priorizar la voluntad de Dios por encima de nuestros propios deseos e intereses. Esto puede significar sacrificio y renuncia, pero las recompensas espirituales y eternas superan con creces cualquier pérdida temporal. El camino angosto nos lleva a la vida eterna. En Juan 14:6, Jesús declara: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Seguir a Jesús y sus enseñanzas es el único camino hacia la vida eterna. Aunque este camino pueda ser difícil, está lleno de la presencia, la paz y la alegría de Dios. Este video pretende animar a los cristianos a permanecer firmes en el camino angosto, confiando en las promesas de Dios y buscando su voluntad en todas las áreas de sus vidas. En Mateo 24:24, Jesús advirtió sobre el surgimiento de falsos profetas en los últimos días, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta profecía destaca el peligro del engaño espiritual que caracterizará el período antes de la vuelta de Cristo. Los falsos profetas usarán señales y prodigios para legitimar sus mensajes engañosos y desviar a muchos de la verdad. El anticristo, según lo descrito en la Biblia, será el mayor de los falsos profetas, presentándose como un salvador y líder carismático. En 2 Tesalonicenses 2:9-10, Pablo describe la llegada del anticristo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los milagros falsos y la retórica persuasiva del anticristo engañarán a muchos, llevándolos a seguirlo y a adorar su imagen. La mejor defensa contra el engaño es un profundo conocimiento de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo afirma: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». El estudio diligente de las Escrituras equipa a los creyentes con la verdad necesaria para discernir y resistir las mentiras de los falsos profetas. La Biblia es nuestra ancla en tiempos de confusión y engaño. La oración es un arma poderosa contra el engaño. En Mateo 26:41, Jesús instruye a sus discípulos: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». La oración nos mantiene conectados con Dios y fortalece nuestro espíritu para resistir las tentaciones y engaños del enemigo. Pedir discernimiento y sabiduría a Dios es crucial para navegar en tiempos difíciles e identificar a los falsos profetas. La comunión con otros creyentes es esencial para nuestra protección espiritual. En Hebreos 10:24-25 leemos: «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca». La comunidad cristiana nos ofrece apoyo, ánimo y responsabilidad, ayudándonos a mantenernos firmes en la fe y a resistir las falsas enseñanzas. Una de las teorías predominantes sobre el ascenso del anticristo involucra un colapso económico global que abrirá camino para su liderazgo. En Apocalipsis 13:16-17, vemos cómo el anticristo implementará un sistema económico basado en la marca de la bestia.
y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este sistema exigirá una conformidad total para participar en la economía. La historia muestra que las crisis económicas frecuentemente abren puertas para líderes autoritarios que prometen restaurar el orden y la prosperidad. El anticristo utilizará esta dinámica, presentándose como la solución para los problemas financieros del mundo. Ganará apoyo a través de promesas de estabilidad y prosperidad, pero a costa de la libertad y la lealtad a Dios. Este escenario destaca la importancia del discernimiento y la preparación espiritual entre los cristianos. El colapso económico también será usado como una herramienta de control. En Apocalipsis 13:7 leemos que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. La dependencia de recursos básicos, como alimentos y medicamentos, será usada para coaccionar a los creyentes a aceptar la marca de la bestia. Aquellos que la rechacen enfrentarán privaciones severas, creando un ambiente de prueba para la fe y la lealtad a Dios. Esta situación requerirá una confianza profunda en la provisión divina y una comunidad de apoyo para resistir las presiones. En medio de estas dificultades, los cristianos son llamados a recordar las promesas de Dios y a vivir por fe. En Filipenses 4:19, Pablo afirma: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta promesa asegura que Dios cuidará de sus hijos, incluso en tiempos de escasez. Confiar en la fidelidad de Dios y buscar primero su reino son principios que guiarán a los creyentes a través de los desafíos económicos impuestos por el anticristo. La preparación para estos tiempos incluye una vida de simplicidad y generosidad. En 1 Timoteo 6:17-19, Pablo aconseja: «A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna». Este consejo nos recuerda enfocar en tesoros eternos y vivir de manera que honre a Dios, incluso en tiempos de incertidumbre económica. La marca de la bestia, mencionada en el libro de Apocalipsis, es uno de los símbolos más enigmáticos y discutidos en las profecías bíblicas. En Apocalipsis 13:16-17 leemos: «Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre». Este pasaje sugiere que la marca es una forma de identificación que permitirá la participación en el sistema económico global. La marca de la bestia es más que un simple símbolo o identificación. Representa una alianza con el anticristo y un rechazo consciente de Dios. En Apocalipsis 14:9-10 leemos sobre las consecuencias de aceptar la marca. «Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira». Esta advertencia severa subraya la gravedad de aceptar la marca, que es vista como un acto de idolatría y rebelión contra Dios. La naturaleza exacta de la marca de la bestia ha sido objeto de mucha especulación. Algunos creen que podría ser un chip implantado, un código de barras o algún tipo de identificación digital,
Lo que está claro, sin embargo, es que la marca será un signo de lealtad al anticristo y un medio de control sobre la población. Aceptar la marca permitirá la participación en la economía y el acceso a bienes y servicios esenciales, pero a costa de la lealtad espiritual. Para los cristianos, la decisión de rechazar la marca de la bestia será una prueba de fe y valentía. En Apocalipsis 24, Juan describe la visión de los mártires que rechazaron la marca. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta promesa de recompensa eterna es un incentivo para permanecer fieles, incluso ante la persecución y la muerte. La marca de la bestia es un recordatorio de la batalla espiritual en la que estamos involucrados. La decisión de aceptar o rechazar la marca reflejará nuestra lealtad y compromiso con Dios. En Efesios 6:12, Pablo escribe: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha espiritual exige que estemos vigilantes, preparados y firmes en nuestra fe, confiando en la provisión y protección de Dios. La resistencia de los santos contra el anticristo será un testimonio poderoso de fe y valentía. En Apocalipsis 12:11 leemos: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este versículo destaca que la victoria de los santos no se logrará por fuerza física, sino por la fe en Cristo y el testimonio fiel de su verdad. La disposición a sacrificar sus propias vidas es un testimonio del profundo compromiso de los creyentes con Dios. La resistencia de los santos implicará una negación consciente de la marca de la bestia y del sistema del anticristo. Esta negativa resultará en persecución, aislamiento y privación. En Apocalipsis 13:7 se dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta guerra contra los santos será un intento de suprimir la fe cristiana y forzar la conformidad. Sin embargo, la resistencia de los santos demostrará la fuerza y la resiliencia de la fe cristiana, incluso bajo extrema presión. El ejemplo de los primeros cristianos perseguidos es una inspiración para los santos que enfrentarán al anticristo. En los primeros siglos de la Iglesia, muchos cristianos fueron martirizados por negarse a adorar a los dioses romanos o a renunciar a Cristo. Sus testimonios de fe y valentía bajo tortura y muerte sirven como un poderoso recordatorio de que la fidelidad a Dios es más importante que la vida terrenal. La historia de la Iglesia está repleta de ejemplos de mártires que eligieron la muerte en lugar de la apostasía. La resistencia de los santos será sostenida por la promesa de recompensa eterna. En Mateo 5, 10, 12 Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esta promesa de Jesús ofrece consuelo y aliento para aquellos que enfrentan persecución por su causa. En última instancia, la resistencia de los santos contra el anticristo es una demostración del poder de la fe en Jesucristo. En 1 Juan 5:4 leemos: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe de los santos les capacitará para resistir las presiones y engaños del anticristo, permaneciendo firmes en su lealtad a Dios.
Esta victoria espiritual es un testimonio del poder transformador del Evangelio y de la fidelidad de Dios a sus hijos. La Biblia es clara sobre el destino final de los perseguidores y de los perseguidos. En Apocalipsis 20, 12, 15 leemos sobre el juicio final. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio final asegura que los perseguidos serán vindicados y los perseguidores recibirán su justa recompensa. Los perseguidores, aquellos que rechazaron a Dios y persiguieron a su pueblo, enfrentarán la ira divina. En Romanos 2, 5, 6, Pablo escribe: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Este versículo subraya que los actos de persecución no pasarán desapercibidos ni impunes. Dios, en su justicia, traerá juicio sobre aquellos que oprimieron y atormentaron a los santos. Por otro lado, los perseguidos tienen la promesa de redención y recompensa. En Apocalipsis 7, 14, 17, Juan describe la visión de los mártires en el cielo. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. No tendrán hambre ni sed jamás, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta visión gloriosa es un consuelo para todos los que sufren por su fe. La promesa de recompensa eterna es un aliento para los cristianos perseguidos. En Santiago 1:12 leemos: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La perseverancia en medio de la persecución es un testimonio de la fe y del amor por Dios, y será recompensada con la vida eterna. Esta promesa nos da fuerza para enfrentar las pruebas con esperanza y confianza en la fidelidad de Dios. En última instancia, el destino de los perseguidores y de los perseguidos refleja la justicia de Dios. Él vindicará a sus hijos y traerá juicio sobre aquellos que los persiguieron. Esta certeza de justicia divina es un consuelo para los creyentes y un llamado a la fe y perseverancia. En 1 Pedro 5:10, Pedro alienta: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Esta promesa asegura que, a pesar de las dificultades temporales, la gloria eterna nos espera. El anticristo será un líder carismático y persuasivo, capaz de engañar a muchos con su elocuencia y aparente sabiduría. En Daniel 7:25 leemos sobre el anticristo: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Este versículo destaca la habilidad del anticristo de influir y controlar a través de sus palabras y acciones. El carisma del anticristo será una herramienta poderosa para atraer seguidores y consolidar su poder. En 2 Tesalonicenses 2:9-10,
Pablo describe la llegada del anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El uso de señales y prodigios engañosos aumentará su atractivo y convencerá a muchos de seguir sus mentiras. El carisma del anticristo será acompañado por una agenda de engaño y opresión. Se presentará como un salvador y solucionador de problemas globales, ganando la confianza y el apoyo de las masas. En Apocalipsis 13:3 leemos: «Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia». Esta recuperación milagrosa aumentará su popularidad y fortalecerá su posición como líder mundial. Sin embargo, el carisma del anticristo no debe engañar a los creyentes. En Mateo 24:24, Jesús advierte: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Esta advertencia subraya la necesidad de discernimiento espiritual. Los cristianos deben estar anclados en la palabra de Dios y buscar al Espíritu Santo para discernir la verdad del engaño. La respuesta al carisma engañoso del anticristo es una fe firme y una vida de obediencia a Dios. En Juan 10:27-28, Jesús declara: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Esta promesa de seguridad y protección es un aliento para los creyentes de confiar en Jesús y seguir su voz, incluso en medio del engaño del anticristo. El anticristo utilizará milagros falsos e ilusiones para engañar a la humanidad y consolidar su poder. En 2 Tesalonicenses 2:9, Pablo describe la llegada del anticristo: «Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos». Estos signos y prodigios engañosos serán utilizados para validar su autoridad y desviar a las personas de la verdad de Dios. Los milagros falsos del anticristo incluirán curas aparentes, manifestaciones sobrenaturales y otros hechos extraordinarios. En Apocalipsis 13:14 leemos: «También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió». Estos signos impresionantes convencerán a muchos de adorar a la bestia y seguir su régimen. El uso de ilusiones y engaños es una táctica deliberada del anticristo para presentarse como una figura divina. En Mateo 24:24, Jesús advierte sobre falsos cristos y profetas que realizan grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Esta advertencia subraya la necesidad de discernimiento y vigilancia espiritual entre los creyentes. La habilidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso es crucial para resistir las mentiras del anticristo. La respuesta a los milagros falsos e ilusiones del anticristo es un compromiso inquebrantable con la verdad de Dios. En Juan 8:31-32, Jesús dijo: «Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». El conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios nos capacitan para reconocer el engaño y permanecer firmes en la fe. En última instancia, los milagros falsos del anticristo serán desenmascarados y su verdadera naturaleza será revelada. En Apocalipsis 19:20 leemos sobre el destino final de la bestia y del falso profeta. «Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia
y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta derrota final asegura que, a pesar de los engaños temporales, la verdad de Dios prevalecerá y la justicia será hecha. La esencia del anticristo es su oposición directa y agresiva a Jesucristo y a los principios cristianos. En 1 Juan 2:22 leemos: ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esta negación de la divinidad de Jesús y su rechazo de las enseñanzas cristianas son características centrales del anticristo. Buscará desviar la adoración de Dios hacia sí mismo y reemplazar los valores cristianos por una falsa moralidad. El anticristo usará su carisma y poder para promover una agenda que desafía directamente a Cristo. En Daniel 7:25 se dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y el medio de un tiempo. Este versículo subraya que el anticristo intentará reescribir las normas morales y legales, estableciendo un sistema que se opone a los principios de Dios. La oposición del anticristo a Cristo también se manifestará a través de la persecución a los creyentes. En Apocalipsis 13:7 se afirma que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta guerra contra los santos será un intento de erradicar la fe cristiana y silenciar el testimonio de Jesús. Sin embargo, esta persecución también servirá para purificar y fortalecer la Iglesia, a medida que los creyentes son llamados a demostrar su fidelidad en medio de la adversidad. En respuesta a la oposición del anticristo, los cristianos son llamados a permanecer firmes en su fe. En Efesios 6:10-11, Pablo exhorta: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura espiritual incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios, que son esenciales para resistir los ataques del anticristo. La victoria final sobre el anticristo será alcanzada con el regreso de Jesucristo. En 2 Tesalonicenses 2:8, Pablo declara: y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta promesa de victoria asegura que, a pesar de la oposición temporal, Cristo triunfará sobre el anticristo y establecerá su reino de justicia y paz. Esta esperanza de victoria anima a los creyentes a perseverar y mantener su confianza en Dios. La derrota final del anticristo es una certeza garantizada en las Escrituras. En Apocalipsis 19:20 leemos: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este destino final del anticristo y su falso profeta es una afirmación de la justicia de Dios y de la victoria definitiva sobre el mal. La victoria sobre el anticristo es alcanzada a través del poder y la autoridad de Jesucristo. En 2 Tesalonicenses 2:8, Pablo escribe: y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El simple soplo de la boca de Jesús será suficiente para destruir al anticristo, subrayando la supremacía de Cristo sobre todas las fuerzas del mal. Esta victoria destaca la gloria y el poder incomparable de Jesús. La derrota del anticristo marcará el fin de su tiranía y el inicio de un nuevo capítulo para la humanidad.
En Apocalipsis 21:3 leemos sobre el aprisionamiento de Satanás. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este periodo de 1000 años será una era de paz y justicia, libre de la influencia del anticristo y de Satanás. La derrota del anticristo también traerá juicio para aquellos que lo siguieron y aceptaron su marca. En Apocalipsis 20, 12, 15 leemos sobre el juicio final de los muertos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquellos que rechazaron a Dios y siguieron al anticristo enfrentarán la justicia divina, mientras los fieles serán recompensados con la vida eterna. La certeza de la derrota final del anticristo ofrece esperanza y aliento a los creyentes. En Romanos 16:20, Pablo escribe: «Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén». Esta promesa de victoria fortalece nuestra fe y nos anima a perseverar, sabiendo que al final Dios triunfará sobre todas las fuerzas del mal y establecerá su reino eterno. La promesa de victoria en Cristo es una fuente de aliento y esperanza para todos los creyentes. En Romanos 8:37, Pablo declara: «Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Esta afirmación asegura que, a pesar de las adversidades y persecuciones, la victoria está garantizada en Cristo. Él ya conquistó la victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás, a través de su muerte y resurrección. La victoria en Cristo está asegurada por la fe. En 1 Juan 5:4-5 leemos: «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?». La fe en Jesús nos capacita para vencer las dificultades de este mundo y resistir las tentaciones del enemigo. Esta fe es un regalo de Dios que nos fortalece y nos mantiene firmes en medio de las pruebas. La promesa de victoria en Cristo incluye la provisión divina para nuestras necesidades. En Filipenses 4:19, Pablo escribe: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta promesa asegura que Dios cuidará de nosotros y proveerá todo lo que necesitamos para vivir en fidelidad a Él. Confiar en la provisión de Dios nos permite enfrentar el futuro con confianza y esperanza. La victoria en Cristo también es una victoria sobre el miedo. En 2 Timoteo 1:7, Pablo dice: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». El Espíritu Santo nos da valor y fuerza para enfrentar cualquier desafío. En lugar de ser paralizados por el miedo, somos capacitados para vivir con confianza y audacia, sabiendo que Dios está con nosotros y que la victoria es segura. La promesa de victoria en Cristo es una promesa de vida eterna. En Juan 10:28, Jesús declara: «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Esta garantía de seguridad eterna es un consuelo profundo para los creyentes. Independientemente de las pruebas que enfrentemos, tenemos la certeza de que estamos seguros en las manos de Jesús y que nuestra victoria final está garantizada. La preparación para la guerra espiritual es esencial para los cristianos que enfrentan las fuerzas del mal. En Efesios 6:11, Pablo exhorta:
Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura espiritual incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios, que son esenciales para nuestra protección y eficacia en la batalla espiritual. La primera pieza de la armadura de Dios es el cinturón de la verdad. En Juan 8:32, Jesús dice: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad de Dios nos libera de las mentiras y engaños del enemigo. Conocer y vivir la verdad es fundamental para nuestra preparación espiritual. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios y aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. La coraza de justicia es la siguiente pieza de la armadura. En Filipenses 3:9, Pablo escribe: «Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe». La justicia de Dios nos protege contra las acusaciones y ataques del enemigo. Vivir en rectitud y santidad es una defensa poderosa contra las fuerzas del mal. El escudo de la fe es otra pieza vital de la armadura. En Hebreos 11:6 leemos: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan». La fe nos capacita para resistir los dardos de fuego del maligno. La confianza en Dios y en sus promesas nos fortalece y nos permite permanecer firmes en medio de la adversidad. El yelmo de la salvación es esencial para proteger nuestra mente. En 1 Tesalonicenses 5:8, Pablo dice: «Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo». La certeza de la salvación nos da esperanza y nos protege contra la desesperación y la duda. Mantener nuestra mente enfocada en Cristo y en la promesa de vida eterna es crucial para nuestra preparación espiritual. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma ofensiva en la batalla espiritual. En Hebreos 4:12 leemos: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». La palabra de Dios nos da poder para enfrentar y derrotar las fuerzas del mal. Estudiar, meditar y aplicar la Biblia es esencial para nuestra eficacia en la guerra espiritual. El conocimiento bíblico es fundamental para la vida cristiana y para nuestra capacidad de resistir los engaños del enemigo. En Oseas 4:6, Dios advierte: «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque tú rechazaste el conocimiento. Yo te rechazaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos». Este versículo subraya la importancia de conocer la palabra de Dios para evitar la destrucción espiritual. La Biblia es la revelación de Dios para la humanidad, proporcionando orientación, sabiduría y discernimiento. En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo escribe: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». El estudio diligente de las Escrituras nos equipa con el conocimiento necesario para vivir en rectitud y resistir el pecado. El conocimiento bíblico nos ayuda a discernir la verdad del error. En 1 Juan 4:1, somos instruidos: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». La habilidad de probar los espíritus y discernir la verdad es crucial para evitar los engaños de los falsos profetas y del anticristo.
El conocimiento de la Biblia nos da la base para hacer estos juicios con sabiduría. Además, el conocimiento bíblico fortalece nuestra fe y nos da esperanza. En Romanos 15:4, Pablo dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las historias, promesas y enseñanzas de la Biblia nos animan y nos fortalecen en nuestro caminar con Dios. Nos recuerdan la fidelidad de Dios y nos dan esperanza en sus promesas. El conocimiento bíblico nos capacita para enseñar y animar a otros. En Colosenses 3:16 leemos: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Al compartir el conocimiento de la palabra de Dios con otros, fortalecemos la fe comunitaria y edificamos el cuerpo de Cristo. El conocimiento bíblico es una herramienta poderosa para el crecimiento espiritual y la edificación de la Iglesia. Los ángeles desempeñan un papel crucial en la guerra espiritual, sirviendo como mensajeros y guerreros de Dios. En Hebreos 1:14 leemos: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este versículo destaca que los ángeles son enviados por Dios para ayudar y proteger a los creyentes. Participan activamente en la batalla espiritual, luchando contra las fuerzas del mal en nombre de los santos. Un ejemplo notable del papel de los ángeles en la guerra espiritual se encuentra en Daniel 10. Daniel recibe una visión y ora por entendimiento. Un ángel es enviado para entregar la respuesta, pero es impedido por el príncipe del reino de Persia durante 21 días, hasta que el arcángel Miguel viene en su ayuda. Este pasaje revela la realidad de la batalla espiritual que ocurre en los reinos invisibles y la importancia del papel de los ángeles como combatientes. En Apocalipsis 12:7-8 leemos sobre la guerra en el cielo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Miguel, uno de los arcángeles más poderosos, lidera las huestes celestiales contra Satanás y sus ángeles caídos. Esta batalla celestial refleja la continua lucha entre el bien y el mal y la eventual victoria de Dios. Los ángeles también desempeñan un papel protector en la vida de los creyentes. En Salmos 91:11-12 leemos: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esta promesa de protección angelical ofrece consuelo y seguridad a los creyentes, recordándonos que estamos bajo la vigilancia y guarda de los ángeles de Dios. Además de su función como guerreros y protectores, los ángeles también son mensajeros de Dios. En Lucas 1:26-38, el ángel Gabriel aparece a María para anunciar el nacimiento de Jesús. Este papel de mensajero es fundamental para la comunicación de los planes y propósitos de Dios a los seres humanos. La presencia de los ángeles en la guerra espiritual y en la vida cotidiana de los creyentes subraya la extensión del cuidado de Dios y su provisión para aquellos que los siguen. La armadura de Dios es esencial para la protección de los creyentes en la guerra espiritual. En Efesios 6:13-17, Pablo describe la armadura completa que los cristianos deben usar. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El cinturón de la verdad es la primera pieza de la armadura. La verdad de Dios es fundamental para combatir las mentiras y engaños de Satanás. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Conocer y aplicar la verdad de Dios nos fortalece y nos libera de las trampas del enemigo. Debemos estar firmemente anclados en la verdad para resistir las tentaciones y engaños del diablo. La coraza de justicia protege el corazón y los órganos vitales del creyente. En 2 Corintios 5:21, Pablo escribe, «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él». La justicia de Cristo nos cubre y nos protege contra las acusaciones de Satanás. Vivir en rectitud e integridad es esencial para nuestra defensa espiritual. El calzado del Evangelio de la Paz nos equipa para avanzar en la batalla espiritual con firmeza y prontitud. En Romanos 10:15, Pablo cita a Isaías, «¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas». La preparación y la prontitud para compartir el Evangelio nos dan confianza para enfrentar los desafíos espirituales. El escudo de la fe es vital para apagar los dardos de fuego del maligno. En Hebreos 11:1, la fe es descrita como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe en Dios y en sus promesas nos protege contra la desesperación y la duda. Es una defensa activa contra los ataques de Satanás, fortaleciéndonos para resistir y perseverar. El yelmo de la salvación protege nuestra mente. En 1 Tesalonicenses 5:8, Pablo dice, «Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo». La certeza de la salvación en Cristo nos da esperanza y seguridad. Mantener nuestra mente enfocada en la promesa de la vida eterna es crucial para resistir las tentaciones y pruebas. Finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma ofensiva. En Hebreos 4:12 leemos, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos». La palabra de Dios es poderosa para derrotar las mentiras y engaños de Satanás. Estudiar, meditar y aplicar la Biblia nos capacita para luchar contra las fuerzas del mal con autoridad y poder. Las noticias del fin de los tiempos son una característica central de las profecías bíblicas. En Mateo 24:6-8, Jesús advierte, «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Esta advertencia subraya que los eventos catastróficos son señales de los tiempos finales, pero aún no representan el fin. La Biblia describe varios signos que precederán el retorno de Cristo. En 2 Timoteo 3:1-5, Pablo escribe, «También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas características de la humanidad indican la creciente corrupción moral y espiritual. En Lucas 21:25-28,
Jesús describe señales cósmicas que acompañarán los últimos días. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estas señales cósmicas son indicativas de la proximidad del retorno de Cristo. En Apocalipsis 6:18, Juan describe una serie de juicios que ocurrirán durante la tribulación. Estos juicios incluyen la apertura de los sellos, el toque de las trompetas y el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Estos eventos catastróficos traerán devastación a la tierra y servirán como un llamado al arrepentimiento para la humanidad. La descripción detallada de estos juicios subraya la seriedad del juicio de Dios y la urgencia de estar preparado. La perspectiva bíblica sobre los eventos de los últimos tiempos nos llama a la vigilancia y preparación. En Mateo 24:42, Jesús exhorta: «Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Este llamado a la vigilancia es un recordatorio de que debemos vivir cada día con la expectativa del retorno de Cristo. Debemos estar espiritualmente preparados, manteniendo nuestra fe firme y viviendo en obediencia a Dios. El fin de los tiempos, según lo descrito en la Biblia, culminará en un final maravilloso planeado por Dios. En Apocalipsis 21:1-4, Juan describe la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra. «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esta visión gloriosa del nuevo cielo y nueva tierra es una promesa de redención y restauración. La presencia de Dios entre su pueblo traerá una paz y alegría incomparables. Todas las tristezas, dolores y sufrimientos de este mundo serán eliminados, y la perfección de la creación original será restaurada. Esta esperanza de un futuro glorioso es un aliento poderoso para los creyentes perseverar en su fe. En 1 Corintios 2:9, Pablo escribe: «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Esta promesa subraya que el plan de Dios para el fin de los tiempos está más allá de nuestra comprensión e imaginación. Las bendiciones y la gloria que nos esperan son mayores que cualquier cosa que podamos concebir. Esta certeza nos da esperanza y motivación para vivir en fidelidad a Dios. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra también incluye la erradicación del pecado y la muerte. En Apocalipsis 20:14 leemos: «Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego». Esta es la muerte segunda. La victoria final sobre el pecado y la muerte asegura que no habrá más separación de Dios ni sufrimiento eterno. La redención completa de la creación traerá una existencia de perfecta comunión con Dios y unos con otros. La expectativa del fin maravilloso, planeado por Dios, nos llama a vivir en santidad y dedicación. En 2 Pedro 3:13-14 leemos:
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Este llamado a la pureza y paz es un recordatorio de que nuestra preparación espiritual es esencial para estar listos para el cumplimiento de las promesas de Dios. La vigilancia y la preparación para el retorno de Cristo son temas centrales en el Nuevo Testamento. Jesús frecuentemente advirtió a sus discípulos sobre la necesidad de estar preparados para su regreso. En Mateo 24:44, Él dice: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este llamado a la vigilancia es un recordatorio de que debemos estar siempre listos para la venida de Cristo, viviendo en santidad y obediencia. La parábola de las 10 vírgenes, encontrada en Mateo 25:1-13, ilustra la importancia de la preparación espiritual. De las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y llevaron aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5 eran insensatas y no llevaron suficiente aceite. Cuando el novio llegó, las vírgenes prudentes estaban listas para encontrarse con él, pero las insensatas fueron dejadas atrás. Esta parábola enseña que debemos estar espiritualmente preparados y vigilantes, pues no sabemos el momento exacto de la vuelta de Cristo. En 1 Tesalonicenses 5:2-6, Pablo advierte sobre la necesidad de estar alerta, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este pasaje subraya la importancia de vivir en constante vigilancia y sobriedad espiritual. La preparación para el retorno de Cristo también implica una vida de santidad y dedicación a Dios. En 2 Pedro 3:11-12 leemos: Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? La expectativa del retorno de Cristo debe motivarnos a vivir vidas que reflejen su santidad y gracia. Debemos buscar crecer en nuestra fe y relación con Dios, viviendo de manera que le honre y glorifique. Finalmente, la vigilancia y la preparación para el retorno de Cristo nos llaman a ser testigos fieles. En Hechos 1:8, Jesús promete: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como seguidores de Cristo, somos llamados a compartir el Evangelio y a vivir de manera que refleje la esperanza y la verdad de su venida. Nuestra vigilancia y preparación deben incluir un compromiso con la misión de Dios y la proclamación de su mensaje de salvación. En tiempos de creciente persecución y desafíos espirituales, los cristianos son llamados a fortalecer su fe y permanecer firmes en las promesas de Dios. La Biblia nos advierte sobre las dificultades que vendrán, incluida la ascensión del anticristo y el sistema opresivo que él establecerá. Sin embargo, estas advertencias están acompañadas de garantías de la fidelidad de Dios y de la victoria final en Cristo. La preparación espiritual es esencial. Esto implica un compromiso renovado con la oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con otros creyentes. Además, es crucial mantener una perspectiva eterna,
recordando que las pruebas de este mundo son temporales y que las recompensas de Dios son eternas. La historia está repleta de testimonios de cristianos que permanecieron fieles ante la adversidad. Que estas historias nos inspiren y nos fortalezcan, recordándonos que, independientemente de las presiones y dilemas que enfrentamos, Dios está con nosotros. Él proveerá y protegerá a sus hijos, guiándonos a través de las tinieblas con la luz de su verdad. Como miembros del cuerpo de Cristo, nuestra misión es permanecer vigilantes, resistir el engaño y testificar la verdad del Evangelio. Que podamos vivir de manera que honre a Dios, confiando en sus promesas y esperando con esperanza el regreso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. En medio de todas las tribulaciones, la certeza de la victoria final en Cristo nos da fuerza y coraje para perseverar hasta el fin.